Vamos a pasar con la presentación de Leonardo. Bueno, lo mío es, digamos, un enfoque por ahí rotundamente diferente al de Luciano, en el sentido de que soy economista y generalista, en el sentido de que trabajo temas de desarrollo, financiamiento del desarrollo, y me he metido con temas de cambio climático y transición hace un par de años. Pero es un tema que atrapa y por lo urgente, digamos, como dice el llamado a esta reunión, que agradezco a los organizadores el haberme invitado, que es todo un lujo compartir el panel con el resto de los panelistas. Pero lo urgente es lo que está llevando al gobierno y otros gobiernos en el mundo a avanzar con la prospección petrolera, a retomar, digamos, el uso del carbono, a construir facilidades para los buques de gas licueficado. Es decir, lo urgente, como planteo ahí, no debe dejar olvidar o no debe taparnos lo necesario, ¿no? Lo necesario que nos impone, digamos, el cambio climático. La necesidad de replantear, bueno, un poco como dice Gabriel y hemos charlado muchas veces, el modelo de desarrollo, el cambiar cómo vemos las cosas. Hago una presentación porque quiero ser un poco más ordenado por ahí y dejar algunas ideas hoy para charlarlas después en la pregunta, con algunas otras preguntas y respuestas. La urgencia del cambio, la necesidad del cambio está reflejada con estas filminas, digamos, bueno, con la cara de Antonio Gutiérrez, que es un vocero de lujo que hoy tiene la humanidad para plantear ese tema. Y después este documento de CEPAL del 2020, que es muy interesante porque plantea la problemática climática en medio de otras problemáticas ambientales que tenemos en la región, que tienen que ver también con aspectos que afectan el cambio climático, como es la deforestación, pero no directamente, también la pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Como una serie de factores que la región, sin ser la mayor generadora de, por ejemplo, gases de efecto invernadero, es una de las que más va a sufrir las consecuencias de. Entonces, digamos, hay un paneo de noticias que tienen que ver. Hay dos puntos que quiero plantearles a ustedes. Hacia dónde vamos desde el punto de vista económico del desarrollo, digamos, estamos entrando en una era que tiene que ver más con fuertes incertidumbres, es decir, con la irrupción de una incertidumbre radical, y no con una situación de riesgos, digamos. Nosotros estamos acostumbrados, economistas, ingenieros, biólogos, digamos, la humanidad está acostumbrada a pensar en riesgos. Entonces, en base a una apuesta, tomo una decisión. Es decir, soy una persona adversa al riesgo, entonces, si la probabilidad de fracaso de tal acción es alta, directamente sigo con lo mío. Si la probabilidad es baja, por ahí, digamos, a riesgo. Y hay otros que toman riesgo. Pero eso tiene que ver con probabilidades, con distribuciones conocidas, con hechos que a priori pueden conocerse qué es lo que va a pasar. Lo que estamos planteando con el cambio climático, lo que estamos planteando con digamos, la pérdida de biodiversidad, es que nos enfrentamos a situaciones que no sabemos a dónde dispara. Es decir, si la humanidad se sigue con, por ejemplo, con la deforestación del Amazonas o del Gran Chaco, no sabemos con lo que puede pasar en el clima en Argentina. Es decir, son estos puntos de quiebre que hablan los científicos que nos pueden llevar para cualquier lado, entonces no hay modelos que puedan describir. Entonces, lo mismo pasa con el cambio climático. Y las situaciones estas de incertidumbre lo que generan es mucha, digamos, en la gente actitudes de mucha angustia, ¿no? Es decir, y por ahí actitudes de disparar a futuro sin saber lo que puede generar. Una de las cosas que está pasando es lo que, digamos, la guerra en Ucrania, ¿no? Que mucho tiene que ver, el cambio climático tiene que ver con el que se está dejando un combustible que es del pasado, ¿no? Las reacciones que surgen ante la pérdida que irremediablemente se va a dar en la geopolítica del mundo. Entonces, ahí hay un par de comunicados, que este salió ayer de la Unión Europea, que plantea que es irremediable, digamos, el camino hacia la transición energética. Es decir, el camino hacia los renovables es algo que geopolíticamente Europa
no lo va a dejar de lado. Por más que entre en el carbón, después lo podemos discutir, ¿no? La decisión de Alemania de reabrir sus minas de carbón o seguir importando más, no importa. Pero, digamos, geopolíticamente se quemó una vez y no quiere volver a quemarse, entonces están planteando. Lo mismo plantea, digamos, ese Carbon Tracker, que es una ONG o una think tank trabajando sobre este tema, plantea que es irremediable este aspecto, ¿no? Entonces, si es irremediable esto, digamos, si vamos hacia esa transición, lo que vamos a tener, aquellos que todavía tosudamente, por algunos intereses que están detrás, y después vamos a plantearlo, es lo que vamos a un problema muy grave de crisis económica financiera, que ahí vengo yo como economista a plantear qué significa los stranded assets, digamos, y digamos, los activos varados. ¿Qué significa eso? Que es, digamos, la parte financiera del riesgo climático, del riesgo del cambio climático, ¿no? Así que bueno, pasamos a la... Digamos, tenemos lo que se llama, y por ahí Gabriel después va a avanzar un poco con lo que es el presupuesto de carbono. ¿Sí? Digamos, si nosotros queremos mantener la temperatura promedio de la Tierra, que no se eleve por más de 1,5 grados, o, digamos, a lo sumo 2, tenemos, digamos, un presupuesto de carbono que tenemos que utilizar, porque más no nos queda. Digamos. Si no, estamos ya forzando a que el clima vaya a 2, 4, 6 grados, digamos, que eso, digamos, si hoy tenemos eventos extremos con 1,3, con 2 grados puede ser algo muy fuerte, y hay estudios que plantean que puede haber cientos de eventos extremos al año, ¿sí? Entonces tenemos un presupuesto de carbono, que sería, bueno, ya gastaste 90, si el total es 100 te quedan 10, básicamente esa es la idea, ¿no? Y ahí está planteado un poco, perdón que puse algo en inglés, hice un cut and paste ahí del informe. Este es el informe de enero de este año de Carbon Tracker, que es cómo manejar el pico de petróleo, que el pico de petróleo, digamos, de combustibles fósiles, lo ven Carbon Tracker, lo ve la Agencia Internacional de Energía, etcétera, como que llegando en el 2026, digamos, 2027, es decir, nos quedan 4 años a lo sumo de pico de petróleo, ¿sí? Es decir, no es que se va a dejar de consumir petróleo en el 2027, obviamente, significa que no va a haber la demanda a partir de ahí empieza a caer. La demanda está prevista que caiga, digamos, de forma gradual hasta el 2030 y a partir de ahí puede caer de manera abrupta. ¿Qué significa esto? Digamos, si todo lo tiene que ver con, digamos, lo irracional de este proyecto desde lo económico, que es lo que yo vengo a plantear. Es decir, si la demanda de petróleo cae, ¿sí? Que es lo que está, digamos, plantean las principales ONGs, lo que plantea las Naciones Unidas, lo plantean las INSAR, etcétera, toda la plata que estoy invirtiendo ahí me queda como un activo varado. Es decir, todo eso va a generar la salida de los inversores. Hay otro trabajo que sale recientemente, no sé, hace días, que plantea, digamos, digamos, si está todo esto, si todo esto ya se sabe, ¿por qué se sigue invirtiendo? ¿Sí? Entonces tendríamos que preguntarnos, porque eso es los debates que uno tiene en Twitter con los que defienden este proyecto, que ahí no hay grieta, ¿no? Lo defienden, digamos, tanto los neodesarrollistas como los neoliberales o los neo como quieran. Entonces te dicen algunos, bueno, y ahora vamos a ir a la vertiente neodesarrollista, pero los neoliberales dicen, bueno, es la actividad privada. Entonces si ellos ponen plata, bueno, por algo será, saben mucho, etcétera. Y este informe muy interesante que plantean es, digamos, el informe no se titula así, pero plantea el juego de las sillas, ¿no? Es decir, quienes invierten en esto no son en definitiva las empresas, porque las empresas cotizan en mercados, ¿sí? Las principales empresas petroleras del mundo. Digamos, hay $1 trillón que pueden caer, digamos, como activos varados, si llega a producirse, que esto va a producirse, digamos, si la mayoría de esos valores recaen en las principales bolsas o mercados de capitales del mundo. Y los mercados de capitales del mundo, es decir, quienes financian a las petroleras en definitiva son los inversores privados, institucionales en su gran medida, por eso hay muchos fondos que están saliendo de los fósiles, por eso hay muchos fondos que dicen, van los accionistas, como ustedes habrán leído quizás o no, no importa, a las reuniones de directorio de las grandes compañías petroleras a decir,
armen ahora un plan digamos, de transición, porque si no se va a armar y le vamos a armar quilombo, hablando mal y pronto, pero bueno, ellos siguen. Y el juego de la silla que plantea este informe de reciente es que, digamos, hay agentes, digamos, que saben que eso va a pasar, pero saben salir a término. Entonces van a dejar con la silla virtual, que no se van a dar cuenta y van a estar sentados en el aire, como va a ser tipo el momento, digamos, el coyote, no sé si se acuerdan, digamos, que de golpe se dan cuenta que están sentados en el aire y van a caer en el precipicio. Es decir, los inversores, los que saben esto, son como el correcaminos y te dejan con el paquete después desvalorizado. Entonces, digamos, esto es la importancia de dejar el petróleo en subsuelo. Estoy sacando una nota, no es promoción de los medios, pero estoy sacando una nota. Yo escribo en Latinoamérica 21, que es un portal que sale en toda la región, a veces nos publican acá. No sé si mañana con este tema dejar el petróleo en subsuelo. Que este es el planteo que viene a hacer Petro en Colombia. Esta es la idea que también lleva Boric, que no tiene petróleo, digamos, pero el tema de avanzar con la transición. Este es el planteo que uno esperaba tenía Uruguay. Lamentablemente Uruguay está cambiando. Pero bueno, desde el punto de vista económico-financiero es lo más lógico dejar. Y ahora seguimos por qué. Perdóname, Luciano. Próxima diapositiva. Desde el punto de vista de los neodesarrollistas, porque esto lo dicen, bueno, tenemos que invertir en cadenas de valor, tenemos que invertir, digamos, en la tecnología, tenemos que invertir porque queremos industrializar. Digamos, haciendo parangón lo que planteaba Luciano es como querer, digamos, seguir invirtiendo en industria ballenera en el 1910, cuando se instala la industria del petróleo. Ustedes saben, digamos, que con la gracia de las ballenas, Moby Dick, digamos, se generaba el cebo para las luces de las grandes ciudades. Bueno, el petróleo, invertir en el petróleo es el momento, digamos, que pasó, es decir, es invertir en el pasado. Desde el punto de vista, este es un gráfico, no importa el gráfico acá, esta es Carlota Pérez, que es una venezolana experta en tecnología, que está en Sussex, digamos, reconocida mundialmente. Ella escribe sobre las fases de la revolución tecnológica y el financiamiento. Digamos, estamos a tiempo todavía de entrar en la revolución tecnológica de las tecnologías limpias. Es decir, podemos tener algún tipo de ganancia de renta tecnológica. Entrar a la industria petrolera desde el punto de vista del desarrollo es decir, tampoco, no puede explicarse desde ese punto de vista. Es decir, a todos los que en el Ministerio de Producción, Culfas para abajo, hablaban de rentas tecnológicas o de aprovechamiento tecnológico, es porque están, es decir, ellos conocen este discurso. Es decir, la cuestión es que hay una cuestión de economía política que quiere instalar una industria que se está muriendo, es decir, tecnológicamente está muerta, ¿sí? Bueno, y lo importante, esto genera, digamos, quedamos atados a una tecnología que no tiene valor, el lock-in que se charla en los modelos de economía, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, el lock-in no solamente nos ata a una tecnología del pasado, sino nos ata a emisiones por todo el tiempo. Digamos, si yo hago una inversión en un gasoducto, ¿sí? O en un oleoducto, digo, ese oleoducto tengo que aprovecharlo para no quedar como activo varado, que es lo que decíamos recién. Y entonces, si yo es decir, sigo emitiendo hasta que eso siga teniendo vida útil económica, ¿no? Pasamos a la próxima. Acá tiene que ver con la cuestión de los riesgos, incertidumbre, y que tiene que ver, digamos, desde el punto de vista económico-financiero, hay dos tipos de riesgos, hay uno que se subdivide y después vamos a ver qué. Uno es el riesgo climático, que es el riesgo físico, es decir, cómo me afecta a mí el cambio climático, cómo me afecta a mí, digamos, avanzar sobre los límites del planeta desde el punto de vista de, digamos, de todo lo que genera, digamos, de los efectos nocivos que eso genera, ¿sí? Digamos, que está atado a mucha incertidumbre cómo va a avanzar ese riesgo. Digamos, esa incertidumbre en el sentido de que el punto de quiebre que decíamos nosotros, comentaba recién, que tiene que ver, bueno, cuando se avanza con la deforestación en Amazonas, en un momento puede transformarse en una sábana, ¿sí? En un desierto, que estamos muy cerca de eso. El Gran Chaco en Argentina también. ¿Sí? Es decir, pasa lo mismo, hay turning points en diversas... Es decir, estamos en un turning point con el cambio climático con la Antártida, ¿sí? Que más allá digamos, de la alimentación tiene que ver con el derretimiento de los casquetes polares, que estamos, Mar del Plata, costera, en el horno. La única ventaja tenemos, digamos, los acantilados, digamos, voy todo a vivir allá. ¿Sí?
Pero, digamos, entonces tenemos algo que tenemos que avanzar. Si nosotros avanzamos fuerte, eso es conveniente desde el punto de vista climático, pero desde el punto de vista financiero es trágico porque aumenta el riesgo del activo varado, que es este cuadro que hay una parte, digamos, un triángulo invertido. Uno, aumentar, digamos, fortalecer el accionar, digamos, de adaptación por el climático, disminuye el riesgo, pero genera, digamos, mitigación también, ¿no? Avanzar con la transición, etcétera, disminuye el riesgo de aumentar los gases de efecto invernadero, pero aumenta el riesgo que las empresas petroleras, las inversiones en infraestructura y todo eso queden varadas. Y lo mismo en el otro. Y el otro tiene que ver, entonces, ese riesgo financiero de transición es eso, digamos, es la contracara de lo que puede quedar hundido. Entonces, a lo que va, invertir en vaca muerta como estamos invirtiendo, invertir en el offshore, invertir en, no sé, en todo esto, es una locura desde el punto de vista financiero, económico-financiero. En el estudio este que les mostraba recién está planteado que cualquier proyecto que hoy se lleve adelante en cualquier lugar del mundo, que tenga un break-even point, que tenga un punto de quiebre desde lo financiero, con un barril superior a los $40, es un activo varado. Y obviamente el offshore es un activo varado. Pasame, por favor, Luciano, gracias. Esto tiene que ver con el impacto macro, digamos, y hay tres parecidas, ¿no? Hay un impacto directo que tiene que ver con, digamos, un huracán que destruye o para la producción por un tiempo determinado, afecta a la firma, la tasa de ganancia de la firma, eso tiene un efecto cascada financiero que va a arrastrar a la micro, ¿sí? Y la micro y va a agarrar también la macro. Es decir, tiene efectos cascadas, digamos, el impacto directo del cambio climático que charlábamos hoy, digamos, puede afectar la micro, la macro y las finanzas, ¿sí? Es decir, fácilmente, es decir, las finanzas micro, porque si una empresa, digamos, le agarra una inundación, viene lo que fuera, digamos, tiene un costo de reposición, tiene por ahí que se le destruye, lo que fuera, pero también para la producción, ¿sí? Es decir, hay un montón de efectos que tienen que ver a la micro y eso arrastra consecuencias sobre la macro, porque eso afecta el nivel de empleo. Si el fenómeno es local, será la economía regional la más afectada, pero si el fenómeno es generalizado, afecta digamos, un país o un continente. Bueno, es decir, lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, temperatura de 50 grados en la India, ¿sí? Afecta la agricultura de India, es decir, afecta. Entonces eso tiene que ver. Vamos al otro que es parecido. Es decir, es el efecto financiero. Es decir, hay macro, financiero y derrame. Este financiero es el que le decía recién, que tiene que ver con el activo varado, ¿sí? Es decir, en la medida que yo sigo invirtiendo en un activo que puede ser varado, puedo generar efectos micro, macro y financieros. ¿Se entiende? Más o menos la misma lógica. Como estoy con poco tiempo, avanzamos, pero la idea es la misma, nada más que lo que origina este efecto cascada o lo indirecto tiene que ver con la cuestión del efecto financiero de transición muy rápida. Es decir, si Europa, que es lo que les decía yo al inicio, avanza con esto, es decir, que digamos, si no nos compra gas natural licuado, que es lo que piensan algunos, o no le compra, y bueno, nos deja con este muerto todos nosotros, ¿sí? Vamos con el tercero. El último tiene que ver con el derrame, que es la situación que pasa con Argentina, pero también le pasa a Ecuador en la región, también le pasa, es decir, no somos productores importantes de petróleo ni de gas, entonces nos pueden dejar, digamos, no sabemos cuándo la transición va a ser, digamos, la transición viene de alguna forma exógenamente impuesta a nosotros, ¿se entiende? Es decir, si yo soy Europa, digamos, que es lo que estamos viendo ahora, Europa dice, bueno, voy a acelerar la transición, yo tengo poder, es decir, vienen los rusos, bueno, me cago en los rusos, momento que, digamos, me doy cuenta que los rusos no son tan buenos como eran hasta hace 2 minutos, bueno, acelero la transición. Yo tengo capacidad, soy un jugador internacional. Lo mismo puede hacer Estados Unidos. Digo, lo mismo puede hacer y no solamente, digamos, por más que hoy Estados Unidos sea el principal productor de petróleo y de gas por el fracking, etc. Estados Unidos, su economía no es dependiente de. Entonces puede, digamos, ese sector sale y no lo afecta tanto, ¿sí? Pero es más o menos la misma idea. Es decir, pero este efecto
Tercer efecto es particular de países como Argentina que no tienen, digamos, que viven del derrame. Sí, Luciano, creo que queda esta última. Esta es la última. Digamos, este gráfico que lo capturé por algún lado es la potencialidad de, digamos, el puntito en azul o en negro, o lo que está en el centro, es la necesidad de energías y el otro es la potencialidad de energías limpias, lo que genera. Es decir, no necesitamos el... En el medio pueden quedar muchas preguntas y sé que hay algunas. No sé si tengo un minuto más y respondo ya. No, pero digo, surgió la duda de... Digo, y eso está, porque también no es una pregunta que surgió acá, pero está, y después vamos a seguir, del tema del empleo, y algo charlé, por eso lo estoy planteando acá, y el offshore, ¿no? Es decir, no podemos pensar en generación de empleo a partir de industrias que están muriendo. Ese es mi punto básico. Porque, digamos, hoy pueden tener un buen salario, ¿sí? Porque, digamos, uno piensa, bueno, lo que gana un petrolero en vaca muerta, pero dentro de, no sé, 5 o 10 años el Estado va a tener que estar subsidiando, o 5 años, es decir, si tenemos que pensar esto como país, o como Estado, o como gobierno, pensando en el largo plazo, por eso acá lo que les traje son algunos puntos para ver, digamos, cómo deberían tomarse las decisiones, digamos, considerando toda esta cuestión desde lo económico, lo financiero, desde una perspectiva dinámica, que lamentablemente no la observo ni de los que están en el gobierno ni tampoco los que están en la principal oposición, porque todos están viendo el problema desde el corto plazo, como ha sucedido y sucede en otras partes del mundo, ¿no? Así que bueno, les agradezco y espero que haya sido por lo menos ordenado. No sé si bueno, pero ordenado.